Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, qué precioso. Otro día más que el Señor nos regala. Otra oportunidad. ¿Para qué? Para crecer en su amor. Porque eso, todos los días es esa oportunidad hermosa de crecer en el amor de Dios. ¿Qué te parece, mi amor? Que así es. Ah, Muy bien. Cuando la saludo no habla, ¿no? Pero cuando habla de Dios ahí sí se explaya, como que no me ama a mí, sino ama más al Señor, ya me di cuenta. No Eso me parece espectacular. No puedo decirte que no, sí. Qué chévere, qué chévere. Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo es este día para ti? Bendecido, ¿verdad? Entonces, recuerda ser siempre agradecido. Siempre, por todo y por todo, sea agradecido aún en la dificultad. Ese es un principio de santidad. Siempre ser agradecido. Es un principio de santidad. Porque dice la palabra que todo pasa para bien. Y si todo pasa para bien, ¿qué implica? Pues que tienes que ser agradecido, porque todo pasa para bien. Qué precioso, ¿verdad? Pero de los que aman al Señor, porque es una condición. Eso dice en Romanos 8:28. Tenlo como principio, siempre ser agradecido. Entonces invoquemos la Santísima Trinidad para recibir esa unción linda de nuestro Señor, esa bendición, el que Él nos signe con su presencia viva a través del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice amén. Padre eterno, gracias, Señor, te damos misericordioso por este momento, por esta oportunidad, por la posibilidad que nosotros ahora tenemos de saber un poco más de ti, tener este contacto contigo, Señor, de que tú nos hables de tus principios, de tus valores, de tus leyes, Señor. Que nosotros aprendamos a saber cuál es tu perfecta y santa voluntad, Señor. Que nosotros aprendamos también a hacer ese sacrificio vivo de olor fragante, agradable a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones que recibimos, que todas aquellas cosas maravillosas que nos permites observar y degustar, oler, sentir, oír. Gracias, Padre Santo misericordioso, por la vida que nos has dado, por la vida que has dado a nuestros familiares, los más cercanos, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos y todos los demás familiares, Señor. Gracias, Padre eterno misericordioso, porque nos has permitido también vivir situaciones difíciles para probar nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Gracias, Señor misericordioso, por tantas cosas maravillosas que podemos percibir a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú eres un Dios bondadoso que nos concede, Señor, las cosas que necesitamos para nuestra vida. Así a veces no nos demos cuenta de que todas vienen de ti y creamos nosotros de manera orgullosa y soberbia que nosotros las conseguimos con nuestro esfuerzo. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos por toda esa altivez que en nuestra vida ha existido, por el egoísmo, por el orgullo, Señor. Perdónanos por todas las veces que hemos decidido y hablado de que nosotros somos los que logramos las cosas, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque eso es tener soberbia, orgullo, Señor. Y eso no te agrada a ti, Padre eterno. Perdónanos, Padre eterno misericordioso, por todas las fallas que presentamos, Señor. Permítenos, Padre mío, que la sangre de tu Hijo amado venga y nos redima del poder del enemigo. Que nos permita, Señor, ser perdonado de todos los pecados, porque a diario pecamos. Y que la sangre de Cristo Jesús nos limpie, Señor, para que podamos presentarnos delante del Padre justificados, Señor. Y que por medio de tu sangre realmente nosotros estemos viviendo en santidad, Señor.
Ayúdanos, Padre eterno, misericordioso, para que en esa vivencia de esa santidad que tanto anhelas de nosotros, podamos contar con la presencia de tu Espíritu Santo y que Él venga a revelarnos tu palabra. Que sea Él el que venga a permitirnos comprender tu palabra y que esa palabra la guardemos como un gran tesoro en nuestra mente y nuestro corazón y la podamos poner por obra y no solamente eso, sino que la podamos transmitir, enseñar, confesar a otras personas para que ellos también puedan conocerte y confiar en ti. Gracias, Padre eterno. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy volvemos al Evangelio de San Marcos en el capítulo 9. Vamos a estar trabajando sobre los versículos 38 al 40. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Jesús contestó: No se lo prohíban, porque nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos, Padre eterno. Tremendo, ¿no, Moni? Cómo fácilmente entramos a pelear entre diferentes iglesias y entramos como en unas contiendas que no son buenas, Moni. A mí personalmente la contienda no me gusta en ese sentido. Hay otras contiendas que sí, porque es como mi naturaleza y todos los días tengo que batallar porque como me gusta pelear. Entonces, porque es un gusto, es una tendencia que tengo. Entonces me toca frenarme bastante. Mónica también. Solamente que a otro nivel, pero entre los dos hay como contiendas. Claro que eso no es el tema, ¿no? Sino que el tema es que no podemos estar como en peleas, porque fíjate, Moni, que por ejemplo hay denominaciones que se dan milagros, ¿no? Hay liberaciones, incluso liberaciones fuertes, y la renovación, por ejemplo, si tú conoces la historia de la renovación carismática, que es muy bonita esa historia, por allá en 1968 más o menos, creo que por esa época, nace la renovación carismática en Pittsburgh, allí en Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh. Y están unos estudiantes con unos profesores invocándola al Espíritu Santo. Y hay un hermano pentecostal que los está guiando. Qué curioso. Y frente a todo ese orar en el Espíritu Santo se da una manifestaciones maravillosas de sanidades, de milagros, de la oración en lenguas. Bueno, entonces, bueno, la renovación carismática, como cualquier movimiento de la iglesia, siempre tiene sus detractores, siempre, cualquiera, sea uno, sea el otro, hay detractores para todo, porque el mal no deja de estar en nuestra propia iglesia, indicando y juzgando las cosas. Pero entonces fíjate que nosotros no podemos entrar como en esas contiendas y en esas peleas, y tampoco perder nuestro horizonte por querer ser aceptados por las diferentes personas. Entonces hay que respetar, me parece a mí, Moni, y en ese sentido, pues a mí no me gustan esas contiendas, esas peleas. Hay que respetar de verdad los conceptos que las demás personas tengan. De pronto puedan estar errados, pero de por sí no es, Dios no, mi Jesús no contendía, no peleaba desde ese sentido. Porque fíjate, me llama mucho la atención escuchando y leyendo a María Valtorta. Se acerca a un hombre y le dice: Maestro, yo quiero seguirte. Y él le pregunta: ¿tú quién ha sido tu maestro? Dice: Gamaliel. Y entonces le dice: ve y sigues con él. Qué curioso, ¿no? Que ve y sigues con él. Pero si es que es judaísmo, y estamos hablando de cristianismo, y él es judaísta, o sea, del judaísmo. Entonces de la iglesia, pues, de los judíos, ¿no? Entonces los judíos, pues, no creían en nuestro Señor Jesucristo. Pero claro que Gamaliel venía en un proceso de transformación impresionante, porque él estuvo cuando mi Jesús a los 12 años estaba hablando con los sacerdotes allí en el templo. Ahí estaba Gamaliel y era uno de los más sorprendidos. Y cuando hubo el milagro de Lázaro, también estaba Gamaliel y quedó más sorprendido aún,
de todo lo que se daba con mi Señor Jesucristo. Incluso lo defendió. Entonces es bien particular, Moni, cómo nosotros no tenemos por qué estar como en esas peleas. Porque si alguien hace liberación, el mal no se saca por sí solo, ni el mal se ataca a sí mismo. Eso dice mi Señor Jesucristo cuando le dicen es que usted viene, toda esa fuerza viene de Belcebú, le decían los fariseos. Y él decía, Satanás no se hace daño a sí mismo como tal, aunque él está vencido. El mal siempre, todo le sale al revés lo que él hace. Entonces fíjate, Moni, cómo realmente el que está conmigo, ¿cómo es que dice la última frasecita tan linda? Siempre me he querido aprendérmela, pero no, me ha sido difícil aprendérmela. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Está a nuestro favor. El que no está con nosotros está a nuestro favor. Entonces, fíjate que en ese sentido hay que ser muy prudentes para no estar diciendo esta es mi iglesia, esta es la verdad, esta es la fe que se fundó por el Señor Jesucristo, esta no sé qué. Esas peleas no me gustan. Yo prefiero, es más, dentro de mi vida, dar testimonio, crecer en el amor de Dios que estar en ese tipo de discusiones. Y qué precioso que alguien esté haciendo ese tipo de milagros. Incluso este no es un solo testimonio, sino habían también por allá un griego, ¿sí? Nos cuenta la historia de también un griego que hacía milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se lo prohibimos o no se lo prohibimos. Entonces, qué particular, mi amor, como el hecho de que tenga alguien autoridad para expulsar demonios. Mira lo particular, sin haber hecho catequesis, sin haber estado con nuestro Señor Jesucristo todo el santísimo tiempo con los discípulos. Incluso fíjate que en uno de nuestros pasajes fueron a expulsar un demonio y no pudieron, porque el Señor les dijo solamente con ayuno y oración. Y este hombre tal vez, sin conocer todas estas cosas, el Señor, mi Padre Dios, lo utilizaba para la transformación de almas, porque en la expulsión de demonios nada se saca con la expulsión de demonios si la persona no cambia. Y hay muchas personas que han pasado por eso, se expulsan, pero siguen en lo mismo, mi amor. Pero mira, Rafa, que lo que tú dices es bien interesante porque sí, o sea, se pueden ver expulsiones y demás de espíritus inmundos, de demonios, y son del Señor siempre y cuando ellos lo hagan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque aquí la particularidad de eso, lo expulsaban en tu nombre. En tu nombre. En tu nombre. Y tengamos presente que a veces las personas acuden a sitios que expulsan, entre comillas, demonios, pero no lo hacen en el nombre del Señor, sino que hacen un engaño donde se cambia un espíritu por otro que es diferente y las cosas son complicadas allí. Explícalo, mi amor, que eso está interesante. Por ejemplo, cuando se va a esos, ¿qué se llamarán? Brujos, aguateros. Cultos raros. Sí, hay cosas así raras, hay denominaciones que se supone son de Dios, pero son realmente, no son sana doctrina. O sea, no creen en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y de pronto se dan situaciones supuestamente de milagros o cosas así, pero la realidad es que y están disfrazados detrás de la situación de que son de Dios, ¿no? Pero en la realidad se están cambiando, por decirlo así, esos demonios por los que asiste va una persona, y se están colocando otros demonios diferentes, porque ese es el engaño que el enemigo tiene para confundirnos, para desviarnos del camino, para que de verdad no conozcamos a nuestro Salvador. Entonces tenemos que tener cuidado con esas sectas, esos grupos que no son sana doctrina. Es necesario que nosotros también miremos eso. O sea, sabemos que hay denominaciones que son sana doctrina, creen en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo actúan porque no lo reconocen como el profeta, como otro más, no, sino que lo reconocen como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Y reconocen la presencia del Espíritu Santo como tal. No solamente se quedan en el nombre de Dios, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente eso,
porque cuando uno se permite esos engaños, esos espíritus de engaño, es difícil situaciones de liberación, porque como les dije, se están cambiando unos espíritus por otros. Entonces, aquí el Señor está diciendo si se liberan, o sea, si se expulsan demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, son del Señor. Acordémonos que hace unos días el Evangelio nos hablaba de que todos somos parte del cuerpo, de un cuerpo, y ese cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y no todos podemos ser ojos, sino que hay unos que son ojos, otros que son manos, otros corazón, otros pulmones, otros hígado. Eso está hablando de que de pronto son diferentes funciones y se llegan a diferentes personas, ¿sí? Que también tienen otras capacidades. En fin, el cuerpo humano tiene muchas funciones que cumplir y los ojos no pueden hacer las funciones del hígado, por ejemplo. Entonces, asimismo en la iglesia hay muchas funciones, pero lo que aquí específicamente nos está hablando es que Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, las cosas están funcionando bien, ¿sí? Si Cristo es la cabeza, o sea, la clave es esa, si Cristo es la cabeza. Porque muchos pueden hablar de Dios Padre, pero al no reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ahí es donde se empieza a dudar y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor y podemos de pronto encontrarnos una persona que también expulse demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ellos de alguna manera están haciendo su labor en el espacio, por decirlo así, humano, que el Señor necesita, ¿sí? Y deberíamos alegrarnos porque somos hermanos aunque estemos haciendo diferente labor. Y entonces a veces se dan las situaciones, pues uno no quisiera, ¿sí? Uno no quisiera, pero no es con pelea, no es con crítica, no es con juzgamiento, no es con ataques, que de pronto por aquellas circunstancias un hijo, una hija, un familiar no está ahorita en la iglesia católica y se fue para una iglesia diferente, pero es sana doctrina, está creciendo, está sanando, está siendo liberado de muchas cosas. Y entonces empieza uno a juzgar, a criticar, a apartar, a señalar, a hacerle, como se dice, el quite. ¿Y qué es lo que sucede? No estamos haciendo que esa persona, si el día de mañana, ¿sí? Del día de mañana, de pronto el Señor quiere volverla a traer a la Iglesia Católica, no estamos haciendo nada para que de verdad esa persona vuelva. Porque con las actitudes que a veces asumimos y la reprensión que hacemos y las prohibiciones, es que usted no puede tal cosa, así como dice aquí, nosotros se lo hemos prohibido. Entonces, ¿qué hace la persona? Se resiente y toma distancia. Y dice, si eso es lo que dicen que conocen del Señor, entonces eso lo que va a hacer es afianzar a la persona en otro lado. Entonces, a veces es esa pelea que hay, porque, que no está aquí en esta iglesia y está en otra iglesia. Entonces le hago la discriminación, le hago la crítica, le hago el juzgamiento y no estoy dando testimonio de que Jesús está en mi vida y que esa persona la puedo, con mi trato correcto en el Señor, puedo volverla a conquistar para la iglesia, ¿no? Simplemente ando en esa queja, ando en ese señalamiento, ando viendo fantasmas porque entonces está haciendo, no sé, algo raro y no me estoy dando posibilidad de mirar si esa persona sí ha encontrado lo que necesitaba para sanar y tener la posibilidad yo de dar testimonio para que si yo quiero que estén en la iglesia donde yo estoy, que es la católica, entonces que vuelvan. ¿Sí?
pero no estamos haciendo eso. Ay, no, es que está en otra iglesia y es un escándalo impresionante y es un señalamiento y claro, la persona que se siente rechazada, en el otro lado sí la pueden estar tratando con afecto, entonces se queda más firme en el otro lado y al contrario, toma mucha distancia de la iglesia precisamente por ese señalamiento. Y eso es lo que el Señor está diciendo, no lo prohíban, ¿sí? No te lo prohíbas, pero lo están haciendo es en mi nombre, no hay problema. No es que estén mal, sino que ¿qué es lo que tienes que hacer tú para que esa persona vuelva a tu presencia? A ese lugar donde tú estás, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer tú? O también nos estaría cuestionando, ¿qué miedo tienes tú? ¿Sí? ¿Qué miedo tienes tú? Para que esa persona esté allá y se esté liberando y esté sanando, ¿qué miedo tienes tú? ¿Acaso tienes miedo de encontrar de pronto algo que estás buscando en la iglesia y no lo has encontrado y de pronto esa persona te está hablando de que lo puedes encontrar en el otro lado? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy firmes en nuestra fe y quién es nuestro amado Salvador. Y si de verdad estamos firmes en Él, para que no tengamos esas situaciones o esos temores encubiertos o lo que necesitemos de alejar a las personas de nuestra vida y lo que no estamos haciendo lo correcto, que es amarlas para que esas personas no se alejen de nosotros. Es tan impresionantemente bello lo que tú estás diciendo, Moni, que hay testimonios de cómo personas estables, psíquica y emocionalmente bien, espiritualmente bien, dentro de la medida de la posible, y escuchan de pronto que hay alguien que llegó y empezó a predicar y hace milagros y expulsa demonios, y se van y resulta que estas personas están en contra de la iglesia, expulsados de la iglesia de una otra forma, sacerdotes que se hacen pasar por sacerdotes, no son sacerdotes, sino que se hacen pasar porque fueron sacados de la iglesia, personas estafadoras de una u otra forma de la fe, no solamente del dinero sino de la fe, porque estafan, ¿sí? Engañan, y las personas entran en unos estados impresionantes, de verdad, impresionantes. Después hay unas ataduras espirituales fuertísimas, porque hacen daño, mucho daño. Incluso grupos de nueva era que son tan sutiles, que fácilmente hablan de cosas que incluso pueden haber personas que aparentemente son muy espirituales, pero que los llevan a ese tipo de grupos y lo que hacen es desviarlos. Hay que ser cuidadosos. Pueda que expulsen demonios, pero hay que ser cuidadosos. Sobre todo, si tú te pones antes de ir, indaga, averigua. Gracias a Dios, pues ese internet nos da una cantidad de herramientas y uno puede averiguar cómo es la forma de pensar de esa persona, qué es lo que sea al interior, conocer un poco su historia. Y si tú conoces la historia de ellos y dan testimonio, pues ve, síguelos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, si tú sientes que nosotros estamos dando testimonio, pues síguenos. Si decimos algo equivocado, pues nos lo haces de verdad saber. Yo personalmente soy, en ese sentido, si tú me dices, Rafa, estás equivocado en esto, pues yo lo acepto. Sí, pero no te vas a quedar en un ejemplo que tal vez yo pueda dar y que el ejemplo fue por alguna cosa y no tenía conocimiento de ese ejemplo. No te me quedes en el ejemplo, sino lo general de todo lo que se está dando. Pero por favor, si algo decimos equivocado, por favor, corrígenos, porque yo estoy dispuesto a corregir. Yo no quiero cometer errores de decir algo que sea inadecuado o inapropiado, que no sea algo que esté centrado en la palabra de Dios, ¿sí? O sea, yo me ciño por la palabra, por lo que el Señor me enseña en la palabra. Entonces, en ese sentido, si hay algo, maravilloso que nos corrijas. Entonces, ten mucha prudencia en ese aspecto, porque no todo lo que brilla es oro. Entonces, ten mucha prudencia. Y bien lo que decía mi esposa, el testimonio arrastra, mi hermanito. Si alguien se fue de tu comunidad, de tu ministerio, algo pasó. Tal vez no se estaba nutriendo como tenía que nutrirse, y más de que estar juzgando y peleando. Yo no soy, como te digo, de peleas. Que si existe la Virgen María, no existe, para mí, más que existir es mi mamá. Yo, ¿cómo voy a decir si existe? Es como mi mamá en la tierra. ¿Existe o no existe? Alguien me dice, es que su mamá Fanny no existe. Bobo yo que me ponga a pelear por eso.
porque no es que yo sé que existe, porque no es que yo aquí tengo la vida es por ella, y si yo me pongo a discutir, no es que su mamá no es su mamá, pues, o mi papá no es mi papá, pues desafortunadamente las orejas se me parecen muchísimo a las de mi papá y la nariz y todo. ¿Y cómo quieren convencerte que no? ¿Y cómo van a convencer de algo que yo sé que es? Entonces, ¿yo para qué entro en ese tipo de discusiones? Es que ustedes están errados y equivocados con esa fe porque ustedes son idólatras. Ah, bueno. Pues yo me quedo callado, porque ya el hecho de que me esté juzgando, ya él tiene su propia idolatría. No más con el hecho de que me juzgue. Con el hecho es que ustedes no tienen por qué tener esas imágenes. Pues él tiene otras imágenes más tremendas en su cabeza para que me esté juzgando, porque entonces no está siendo coherente en la parte espiritual, porque juzga. Entonces no está siendo correcto en lo que dice la palabra de no juzgar. Está cumpliendo, está fallando un mandamiento de amar a su prójimo. Sí, amar al prójimo, porque él se ama a sí mismo tanto que no es capaz de amar al prójimo. Entonces, en ese sentido hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Por ejemplo, nunca hables mal de los judíos. Yo sí te lo recomiendo, mi hermanazo. No se debe hacer hablar mal del pueblo de Israel. Nunca hables mal del pueblo de Israel. Nunca, bendícelo, siempre una alabanza. Así se comporte como se comporte, que montan negocios, que no sé qué, que hacen una cosa, que hagan la otra. Es uno, dos o tres, no son todo el pueblo. Entonces ten cuidado con juzgar, porque fácilmente ese juzgamiento nos devuelve a nosotros. Y qué precioso dar testimonio. Sí, qué precioso dar testimonio, porque algún día llegarán. Algún día. A nosotros me llama a mí la atención, Moni, que han habido incluso hinduistas, que llega una persona que por allá creen yo no sé qué cosa, y no sé cuándo, y me dice, por favor, necesito que me ayudes en mi relación de pareja. Le dije, pero yo soy católico y tú tienes la creencia en el hinduismo. Dijo, yo lo sé, pero yo te he escuchado y me llama la atención lo que tú hablas. ¿Me puedes, por favor, ayudar con mi relación de pareja? ¿Tú qué harías? ¿Le ayudo o no le ayudo? ¿O le pongo la cruz y le digo, aléjate de mí, Satanás? ¿Sí? O una vez yo saco ay, ¿dónde está a propósito, mi tamaldo? Entonces, listo, con todo gusto te ayudo. ¿Sí? Y empiezo así con, no, tampoco. Cuando se hace eso, Rafa, es porque tiene miedo, ¿verdad? Sí, hay miedos, ahí en ese sentido hay temor. Como llega alguien y me dice, Rafa, ¿te puedes por favor orientar? Soy cristiana. ¿Sí? Y yo hago parte de la fe cristiana, pero necesito que tú me ayudes en mi vida de pareja porque estamos pasando una situación muy difícil. Entonces si yo me pongo a pensar, ¿y qué está haciendo esa iglesia? ¿Y el pastor acaso no le está ayudando? ¿Acaso el pastor no se dice que es santo y que no sé qué y nos critica a nosotros? Entonces, ¿le ayudo o no le ayudo? Entonces yo saco mi camándula y me la pongo en la mano y listo, y yo te ayudo. Como sí, yo te ayudo con todo gusto. No. La camándula la llevo en mi corazón. No sé si me va a entender. La cruz la llevo en mi fe. No tengo que entrar a decirle, discutirle, como en algún momento hablaba con un testigo de Jehová. Y fue tan bonito el diálogo que tuvimos. ¿Sí? El diálogo fue muy bonito porque no estábamos tratando de contender o pelear a ver quién decía la verdad y quién era el que estaba mintiendo. En ese sentido no. De por sí la palabra me dice que al que no cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, no tengo que escucharlo. ¿Sí? Pero si da la oportunidad de que hablemos, fue maravilloso. Con un judío en un avión. Fue un diálogo, Mónica, fue testigo. Me faltó 5 minuticos. Fue un diálogo tan espectacular. Ese hombre estaba impresionado y escribía todo lo que le compartía a él. Y fue un diálogo tan bonito, pero tan bonito, Moni, que no es el hecho de estar como en esas peleas y en las discusiones. Sea auténtico porque tú tienes una identidad. Mi mamá es mi mamá. O sea, yo no tengo no es por fe, qué pena con ustedes, yo no tengo a mi madre María por fe. Es que es por fe, es por devoción. Pues tal vez tú, pero yo no, porque ella es mi mamá. Yo como la voy a tener entonces a mi mamá Fanny, que es la que Dios me regaló para yo nacer. Biológica. Sí, mi mamá biológica. Entonces, la tengo por fe. ¿Será que por fe es mi mamá? ¿O la tengo simplemente por devoción? No, ella es mi mamá. Genéticamente mi mamá. Y mi madre María es mi mamá, genéticamente. Mi papá Dios es mi papá. ¿Yo cómo lo voy a negar? Alguien me decía, es que no se le puede decir papá a Dios. Ay, yo me sorprendí cuando me dijeron eso. Sí, le decía, pues bueno, serás tú, pero es mi papá. Yo cómo voy a negar a mi papá si es mi papá. No puedo negarlo. Yo no puedo entrar a discutir si existe o no existe porque es mi papá. Y si no lo quieres creer, pues bueno, entonces con mi testimonio te diré que él es mi papá. Escúchanos, simplemente escúchanos. Entonces, en ese aspecto, esas contiendas no son buenas, Mari.
¿sí? No son de Dios. Y ahora en la casa, oye, ¿cómo es de complicado cuando uno de ellos profesa algo que no es? Nuestros hijos que se meten en cuestiones rarísimas por nuestras peleas al interior. Y ahora, ¿cómo hacemos para hablar o entrar a llevar una vida? Pues llévala tú de coherencia. Llévala tú de principio. Mi esposa, yo tenía unas ideas más rebuscadas, yo creía hasta Tenía lecturas de todo. No, yo soy muy curioso, súper curioso. Yo leo, a mí no me da miedo leer, pero hay que ser cuidadosos porque eso no es para todos. Mi Jesús inclusive lo dice ahí en María Valtorta. O sea, por ejemplo, Lázaro, una persona súper conocedora y un erudito impresionante porque leía mucho. Entonces el Señor le decía, hay que tener prudencia. ¿Y cómo te sientes con eso? No, yo tengo mucha fe en ti, yo creo en ti. Entonces hay que ser prudentes. Cuando sí, porque la palabra dice, puedes tenerlo todo, pero ten cuidado, no todo porque te no conviene. todo te conviene. No todo te conviene. Entonces, de por sí, claro, yo creía, por allá hasta la reencarnación. ¿Sí? Yo llegué a creer en eso. Imagínense, creí en Marx y en Engels, o sea, los socialistas y los comunistas. Entonces, ahora yo no entiendo, yo estoy tan fascinado, yo creo que es un milagro de cómo no me aparto de mi fe. O sea, yo no me aparto de mis creencias espirituales, de mi fe católica. Estoy tan convencido que a mí no me sacan, no, es que usted llegó por su mamá y su papá. Sí, usted llegó porque desde chiquitico usted lo criaron en el catolicismo. Yo soy, pero plenamente convencido, porque creo en mi Jesús sacramentado, Él está vivo. Solamente que hay algunas cosas que por sí se llenan de tantas cosas que entran como a desviar. Entonces no te pongas en pelea con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Da testimonio, mi hermano, testimonio. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, tu testimonio. Así no hables, santifica a tu cónyuge. Tu testimonio. Y hay otro pasaje que quiero tenerlo muy en claro que habla sobre aquel que no es creyente, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Es que Pablo habla sobre eso, pero no lo recuerdo. Si tú te acuerdas, maravilloso que nos lo digas, o de pronto si tú te acuerdas me lo dejas en la descripción del video, pero ese pasaje habla que tú santificas, o sea que con tu testimonio al otro lo arrastras. ¿Te acuerdas cuál es, amor? Creo que es Efesios. Me parece que está en Efesios, que habla sobre la vida matrimonial tan bonita, tú lo santificas. Entonces, no es que él no cree, no es que él no va a Eucaristía. Yo sí que hay una lucha fuerte, por ejemplo, cuando tu esposo no se quiere casar, por ejemplo, no quiere recibir la bendición del matrimonio, es una lucha. De verdad, bendito sea mi Dios, pero lleva testimonio en tu vida, porque algún día llegará, algún día llegará. Perdóname por lo coloquial que soy, de antemano te pido disculpas, pero a cada marrano gordo le llegas una vida. Perdóneme, pero realmente da testimonio. Que tu comportamiento revele que está Jesucristo en tu corazón, en tu vida, que tú eres una persona católica, no con un crucifijo en la mano y no con una camándula en la mano. Yo soy católica. No, que la camándula la tengas en tu corazón, que tengas esa devoción, que se te note cuando haces un santo rosario, que te note que tú tienes a Jesucristo en tu corazón, que tú crees en la cruz del Señor, pero no en la cruz física. Yo la tengo aquí porque esa cruz tiene todo un significado para nuestra vida, porque nosotros en los 25 años de matrimonio nos casamos en la renovación con la cruz. Pero no fue con esta cruz, o sea, yo no le doy el poder a la cruz, le doy el poder de lo que hay detrás de esa cruz, de todo el poder que tiene el Señor Jesucristo, igual que los santos. De por sí, o sea, en mi caso personal, o sea, el santo a mí, por ejemplo, yo soy muy seguidor de San Francisco de Asís, porque nosotros somos franciscanos. La historia de él me apasiona, me fascina su franciscanismo, el cómo se desprende de todo eso, y él es un ejemplo para seguir, porque él me lleva en su testimonio a seguir a mi Señor Jesucristo en la humildad y en el abandono. ¿Sí me estoy haciendo entender? Yo soy católico, de antemano les digo, muy católico. Sí, entonces en ese sentido trasciende las cuestiones y no te quedes simplemente en una situación simplemente como de costumbre, sino que trasciende las cosas. Vuélvete una persona más espiritual y no una persona simplemente tradicionalista en ese sentido, ¿no? O sea, no encuentro como la palabra, que a veces no es religioso, porque religiosos, pues los sacerdotes son religiosos, o bueno, legalista tal vez es el concepto, ¿sí? Es el conceptuario me corrigió en eso, porque nosotros decíamos, y tú vas a encontrar en algunos videos nuestros, deja de ser religioso. No, es que religioso, pues nosotros hacemos parte de una comunidad religiosa, sino tal vez entra en tanto legalismo
y en tanta situación de esas que entras en contiendas. Pero bueno, ya, se va a acabar la cuerda, Bonnie, porque ya es hora. Sí, porque crees? dice el Señor, el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Así ellos lo hagan de otra manera diferente, pero si están con nuestro Señor Jesucristo, ellos son del Señor. Y el Señor se manifestará en donde ellos se movilicen. Amén. Dios te bendiga. Dios les bendiga, un fuerte Ten un día abrazo. maravilloso. Chao. Chao.